Rouladen. Rouladen? Nein. Rinderroulade. Hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenido a otro vídeo de cocina de Vikingo Acanariado. Hoy les quiero enseñar cómo hacer un plato alemán dominguero. Dominguero porque los domingos se tiene un poquito más de tiempo para cocinar. ¿Alguna vez has hecho carne al horno y como que se te quedó un poquito seca? Pues con esta receta, imposible. Haremos rouladen. Este plato consiste en un filete de carne enrollado. Para que no pierda la forma tenemos que fijar la carne, por ejemplo con un hilo, que es lo típico, pero también se pueden usar palillos de madera o de metal. Aquí tengo unos sticks de madera un poquito más grandes que me gustan porque se ponen y se quitan fáciles. Luego necesitamos unos 200 gramos de carne de res por persona, 200 gramos Rindfleisch. El corte de la roulade en Alemania se puede comprar tal cual. Si no lo consigues, luego te enseño un truquito. Te compras un trozo de carne un poco más grueso que lo puedes cortar en la misma forma. Como especia, als Gewürze, le pondremos pimienta, Pfeffer y aquí tengo sal marina, Salz. Si quieres decir marina, pues Meersalz. El Meer es la mar. Algún tipo de mostaza que no sea dulce, Senf. Aquí pone mittelscharf, mittel es medio y scharf es picante, o sea medianamente picante. Para las rouladen alemanas necesitamos también pepinillos agrios en salazón o especiados. Aquí tengo pepinillos, Gurken, en sal y en eneldo, Salz und Dill. Eneldo es Dill, para que luego digan que las palabras en alemán son más largas. Le pondremos unas láminas de cebolla, de Zwiebel. Aquí tengo unas Schalotten, aunque te vale con cualquier tipo de cebolla. Luego unas láminas de panceta curada o ahumada, la que encuentres. En Alemania es el Speck. También te valdría con bacon, todo mientras tenga un sabor así fuerte. Para una variante un poco más saludable, usaré queso fresco. Frischkäse. Frisch es fresco, Käse, queso. Y bueno, como vamos a hacer la carne al horno, le haré un sofrito para hacer alguna salsa que lo acompañe, para que no se seque. Aquí tengo verduras de todos los tipos, celery, apio, Möhren, zanahoria y lauch, puerro, pero la verdad es que le puedes meter de todo lo que tengas en casa, hasta tomates, champiñones, cualquier cosa. Incluso lo que te sobre de los pepinillos y de la cebolla. Al sofrito se le puede añadir algo de vino tinto, Rotwein, Rot es rojo, Wein es vino, y también le pondré una cucharadita de caldo de res, Rinderbrühe, Rind, ternera o res, Brühe es caldo o sopa. Por último, obviamente, algo para transportar el calor, el tan famoso Butterschmalz alemán, la manteca de mantequilla o mantequilla clarificada, o si quieres puedes usar mantequilla normal, Butter. Y si no, pues algún tipo de aceite, Öl. Y empezamos. Aunque sea un plato que requiera de algo de tiempo para hacerlo, no es difícil para nada. Comenzamos por cortar la cebolla, die Zwiebel, con un cuchillo en mesa, en láminas finas. La idea es que las láminas sean lo más rectas posibles y no curvadas, ya que las vamos a poner encima de la carne. Lo mismo con los pepinillos, mit den Gurken. Otra vez con el cuchillo en mesa, encima de la tabla, das Brett, en tiras o láminas finas. Lo ponemos aparte para usarlo luego y sacamos y limpiamos la carne. En Alemania los carniceros venden un corte de carne llamado roulade. Se trata de un filete de carne muy fino y muy extenso para poder enrollarlo con algo dentro. Si no puedes conseguir ese corte de carne, no te preocupes. Te compras un trocito de carne más grueso, por ejemplo de
2 centímetros de grosor y lo cortas por el lateral así desenrollando para que tengas al final un grosor de medio centímetro. Le ponemos algo de la sal, Salz, y la pimienta, Pfeffer. Fíjate en que al enrollar la carne no necesitas ponerle sal y pimienta en el otro lado. Agregamos una fina capa de mostaza, como si untara una rebanada de pan. Ahí con cuidado para que no quites la sal y la pimienta con el cuchillo. Y ahora, dejando un huequito, le pones las láminas de los pepinillos y en los huequitos las láminas de la cebolla, así en transversal respecto a la carne. Déjale un poquito de espacio al principio y al final para que puedas enrollar la carne con facilidad. Ahora corto unas láminas muy finas del speck. En el speck tienes que mirar que abajo le quites la piel, que es bastante dura y no se puede masticar. Y en la variante un poquito más saludable le pongo el queso fresco. Lo mismo, untando como si fuese una rebanada de pan. Ahora viene el momento crucial, enrollar la carne sin que todo se espachurre por fuera. Te recomiendo que lo hagas lentito y que lo recoloques todo si lo necesitas. Y que lo fijes pronto con el hilo o con los palillos que estés usando. Para ello lo pones en donde termina la carne y para adentro. Apartamos la roulade a un lado para empezar a cortar las verduras para el sofrito. Y aquí nada, lo que quieras y como quieras. Verduras por un saco, mientras más variedad, mejor. Pim pam pum, toma la casito. Lo único que te recomendaría es que si quieres usar las verduras para acompañar a la comida, pues que sean abundantes, porque el horno pues se encogen bastante. Y ya estamos en la recta final, si la recta es una curva. Calentamos algo del öl, del aceite o de la manteca de mantequilla, del Butterschmalz en una pfanne, en una sartén, a fuego alto, para empezar a sellar la carne. Es decir, le pondremos tanto calor que se sellan las células por fuera y se quede jugoso por dentro. Es algo que dura muy pocos segundos por todos los lados. La meta no es que se haga por dentro, que para eso tenemos el horno. Lo apartamos y acto siguiente es hacer el sofrito de las verduras, aquí a fuego medio. Y te digo lo mismo que con las verduras y con los cortes, como tú quieras. Se puede caramelizar primero un poco la cebolla o deshidratar a los champiñones. A mí no me importa, haz lo que te guste. Respecto al origen de este plato no se sabe mucho, solo que es un plato típico alemán y de todos los vecinos. El nombre roulade parece venir del francés, rouler, que significa rodar o enrollar. Pero también se conoce en Alemania como pájaro de carne o pájaro, Fleischvogel, Vogel. En Polonia como Roulada Śląska, de Roulade de Silesia, de Schlesien, donde vivían muchos alemanes. En la República Checa el nombre es Szpanielski Ptaczek, pajarito español. Un nombre que viene de la época en la que cocineros españoles trabajaban en la corte del emperador del Imperio Sacro Alemán y del rey de Bohemia. Incluso se conoce el plato en Malta, donde se llama bracioli, y por supuesto en Latinoamérica. Y es que hay muchas variantes de lo que se puede meter de relleno. En Austria, por ejemplo, zanahoria, en Schwaben, Suabia, huevo duro, pero se puede meter arroz, verduras, cualquier cosa. Vamos a ponerle un buen chorro de vino tinto. Einen Schuss Rotwein. Esperamos a que se rebaje. Y después le pongo medio litro de caldo de res, Rinderbrühe. Precalentamos el horno a unos 160 a 180 grados de calor superior e inferior y podemos ponerlo todo en un molde para horno. Aquí tengo la carne puesta y ahora le agrego el sofrito con la salsa. Lo último que queda es meterlo al horno durante 1 hora y media aproximadamente. Si ves que durante ese tiempo se seca mucho, le puedes añadir algo más de líquido.
Si no estás seguro después de la hora y media que esté hecho, si lo aprietas con un palo de madera y ves que la dureza de la carne es más bien de carne fresca y no de carne hecha, pues lo dejas un poquito más, media horita. Y ya está. Puedes usar la salsa tal cual o batir las verduras con una batidora de mano o espesarlo con algo de harina o con almidón de maíz. ¡Roulade! Mira qué tal queda. Como están viendo con los pinchitos, mira lo fácil que es prepararlo para que puedas comer. Simplemente los vas quitando, muy facilito. Un poquito de presión. Y la verdad es que te ahorras un problema muy grande comparado con cuando lo haces con el hilo. Y es que con el hilo, al envolver la roulade, pues tienes que cortarlo, luego tienes que sacarlo de por debajo y bueno, se te desarma o se te va la salsa por los lados. Así con los pinchitos, no, quitarlos y listo. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Voy a abrirlo aquí por la mitad, a ver si está rico. Cuidado. Miren esto. ¿Ves cómo está todo hecho? ¿Ves cómo el speck está ahí en medio? Le puedo dar un poquito de zoom y todo. Cuidado, cuidado. ¿Lo ven? Ahí está. Eso es una roulade. Y ahora pues nada. A probar a ver qué tal. El toque especial le suele dar el pepinillo agrio con la mezcla del speck y de la mostaza. Vamos a ver si funcionó. Buen provecho. Es que no voy a hablar nada más. No voy a decir nada más, me voy a seguir comiendo. Y bueno, por si tienen curiosidad de cómo quedó la roulade de queso, vamos a ver. Déjame quitar esto. 1, 2 y 3. Abrimos también aquí por el medio. Se deshace un poquito más, pero miren. Lo mismo, cremoso por dentro. Tendrá un sabor un poquito menos fuerte que el del speck, que el de la panceta. Pero nadie se va a quejar de esto. Vamos a probarlo. Nada, voy a dejar de ser youtuber y voy a hacerme cocinero, me parece. Así que nada, chicos, ya saben cómo va esto. Les animo a que prueben a hacerlo en casita y que me escriban qué tal les salió, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna sugerencia. Y nos volveremos a ver en el próximo vídeo de Vikingo Acanariado.